Hola, ¿cómo me les va? Un caluroso abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a despejar o vamos a hablar más bien de las generalidades del derecho comercial. Nos han solicitado que hablemos de generalidades, como para aquellas personas que no solamente son estudiosos del derecho, sino para personas de otras partes, que manejan otra clase de temas, ¿cierto? Entonces, hablemos de las generalidades del derecho comercial y empecemos entonces a hablar qué es derecho comercial. Tenemos un código de comercio aquí en Colombia y lógicamente que vamos todos regulados por las normas de este código de comercio. El derecho comercial como tal es una rama del derecho privado, el que rige todas las relaciones que existen entre las personas naturales, jurídicas, empresarios, ¿cierto? Estas relaciones, llámense cualquier clase de relación que tenga un ánimo de lucro, otras no la van a tener, pero sin embargo van a tener alguna clase de situación comercial. Entonces, para esta clase de actos, tenemos que estar de la mano, ir de la mano con el Código de Comercio. Para entrar entonces como una buena base de derecho comercial, empecemos a acordarnos, recordar lo que veíamos nosotros en nuestro colegio, nuestra universidad, lo que hablábamos de historia del derecho comercial, cómo ha sido esa evolución del derecho comercial, el surgimiento del derecho comercial. Acordémonos aquella época entonces en la Edad Media, donde aparecía un tema jurídico existente, donde había excesivas formalidades y que esto dificultaba de una u otra manera las operaciones mercantiles. Seguidamente pues aparece la Lex Mercatoria, que recibía así el nombre de eso porque era un conjunto de reglas que demandaba la actividad comercial, ¿cierto? En la Edad Media y que proveía de los usos y costumbres repetitivas en este gran conglomerado y esa era la lex máxima que había para ese tiempo. Después aparece el Código de Comercio francés, que todos, pues todos no, pero sí tenemos que recordar nuevamente entonces qué era ese código francés, de dónde, cuál código francés, cómo se llama ese código francés, y entonces tenemos que recordar el Código Napoleónico. El Código Napoleónico es este Código Civil francés de 1804, aparece en buen momento y aparece entonces haciendo la división del derecho, que era importantísimo porque antes era todo en un solo conglomerado, en una sola unidad, y entonces no había como esa división dentro de los temas. Este código francés, el código napoleónico, viene y divide la legislación en cuatro secciones principales, que no lo podemos olvidar, en la sección de personas, ¿cierto? Entonces, la relación entre las personas, aparece lo de otra sección de propiedad, todo lo que tenía que ver con las propiedades, aparece la adquisición de la propiedad de la mano, procedimientos civiles, y ahí entraba a mirar entonces el procedimiento civil, si iban a mezclarlo con la parte de familia, en fin, esas son así como que lo importante que hizo el código frente a la primera parte, ¿cierto? Entonces, en total se redactaron, podemos hablar que se redactaron 2.281 artículos. ¿Cuáles fueron las principales características de este código? Entonces, fue importante porque remarca la ley que debía ser escrita. Antes, la ley era verbal, aparecía la máxima autoridad y decía las cosas van a ser así, 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 pero no dejaban nada por escrito, lo que tenía gran dificultad para que las personas acataran la ley y por eso se presentaban algunas otras clases de inconvenientes. Entonces, la ley debía ser escrita y expresada en forma clara para que todos los ciudadanos pudieran comprenderla. Y eso viene hasta nuestros días. La ley no puede ser, eh, digámoslo de una manera complicada, en un lenguaje muy técnico, porque entonces no cualquier persona puede entenderla. Entonces, desde ese tiempo viene esta opción, no es opción, esta obligación de que la legislación tenga posible un lenguaje más claro, más sencillo para que todo el mundo lo pueda comprender. El Código Napoleónico agrupó las reglas propias del comercio marítimo y terrestre, porque tampoco las tenían, andaban una de un lado a otra de otra en una sola masa, entonces tampoco era tan claro, y con ello el derecho mercantil dejaba de ser un derecho subjetivo para convertirse en un derecho objetivo, porque era el derecho que por si acaso sucede, por si acaso alguna cosa, entonces no estaba tan objetivamente marcado.
Mediante este código civil se consolida el espíritu revolucionario de la burguesía, que era bastante complicado, ¿cierto? Existía una libertad económica y personal, igualdad ante la ley, carácter individual de la propiedad, matrimonio, aparece el matrimonio civil y el divorcio, que para ese entonces era bastante complicado. Acordémonos del padre familia, acordémonos de pronto del patriarcado, acordémonos de pronto de ese yugo que se tenía sobre la mujer y que pensar en un divorcio pues no sería nada agradable para esa época, como tampoco lo es agradable ahorita, porque no podemos decir que entonces ya el machismo no existe, etcétera. Pero bueno, no viene el caso. También es importante mirar entonces la separación definitiva que hubo entre la iglesia y el Estado, porque es que era solamente la iglesia era la que tenía el dominio total de absolutamente todo. Y entonces el Código Napoleónico viene a decir, bueno, no lo vamos a hacer así, la iglesia por un lado y el Estado por otro, y eso trajo bastantes beneficios porque nos quitamos un poco el yugo de la iglesia, que a veces en una u otra oportunidad eran arbitrarios, ¿cierto? Bueno, eso como a resumidas cuentas lo que era el Código Napoleónico y una pequeña historia de lo que era entonces la ley comercial antes. Pasando de esto, entonces hablemos de las fuentes del derecho comercial. Tenemos las fuentes del derecho comercial, que también lo vimos en el colegio, en la universidad. Primero que todo, y sin olvidarlo, la madre de nuestras leyes, que es la Constitución política. Hablando específicamente de comercial, entonces está la Constitución política primero y luego entonces vamos a mirar la ley comercial. Dentro de la ley comercial miramos las imperativas, las supletivas, ¿cierto? Aparece luego entonces otra fuente que sería entonces la analogía, y la analogía se aplica a un caso que tenga iguales características, pero siempre y cuando no se encuentre regulado en la ley. Porque si voy a aplicar una analogía a otro caso, pero eso sí ya está contemplado y tipificado en el código, pues dejaría de ser analogía, ¿cierto? Entonces tendríamos que, muy parecido a la costumbre que lo vamos a mirar ahorita. Entonces también viene, otra de las fuentes sería entonces la aplicación de la ley civil, si tenemos algunos vacíos, de pronto alguna duda frente a la parte comercial, pues entonces vamos a consultar lo que es la ley civil, que también nos ayudaría mucho a despejar y aplicar alguna norma frente a una situación muy específica. Viene la costumbre, que la costumbre como tal, lo que pasa es que para que se dé la costumbre tenemos nuevamente que recordar que la costumbre, para que se aplique, para que se tenga en cuenta, debe ser una costumbre aceptada por una comunidad, que debe ser repetitiva, que debe ser constante y aceptada por esa comunidad para que sea una costumbre, no que una acción la tomo ahorita y mañana ya no, que yo vendo aquí esto con cierto precio de determinada, de determinada situación o época, pero es ahora y luego no, no, porque tiene que ser constante, repetitiva y aceptada por la comunidad y que sea perenne en el tiempo, no que solamente sea por una circunstancia específica, porque entonces dejaría de ser costumbre. Y lo principal, al igual que la analogía, que esta situación no se encuentre tipificada en el código, porque si está tipificada en algún código ya deja de ser costumbre porque estas costumbres vienen a ser como, vienen reemplazos de la ley. Si hay ley, no hay costumbre. Eso sí, yo creería que lo tenemos claro desde nuestro colegio, ¿cierto? Vienen las fuentes auxiliares que tampoco las podemos olvidar, y las fuentes auxiliares, ¿cuáles son? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los principios generales del derecho, los tratados, convenciones internacionales, digámoslo así, la doctrina, que todo esto son fuentes auxiliares, no son leyes como tal, por ejemplo, como la doctrina, pero sí nos ayudan a despejar o a tenerlo en cuenta para a claridad de una determinada situación jurídica, ¿cierto? Entonces, así como a grosso modo. A ver, ya conociendo algo de historia de nuestro derecho comercial, pasemos entonces a definir qué es un comercio, qué es un comerciante. Entremos ya a la parte del comercio. ¿Qué será comerciante? ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos qué es un comerciante o comerciante es cualquier persona que le dio por vender y ya es comerciante? Entonces, ojo con eso. Comerciante, según el artículo, y los invito para que lo lean, artículo 10 de nuestro Código de Comercio, el comerciante son personas que profesionalmente ejercen una ocupación o una actividad que se considere mercantil, lógicamente. Entonces, digamos que la señora que vende empanadas en la esquina, ella profesionalmente ejerce su función, ¿cierto? Porque lo hace de forma repetitiva, siempre está ahí vendiendo empanaditas. Ella es una comerciante. Entonces, miremos el artículo 11. Yo los invito para que hagamos ese empalme. El artículo 11 dice que las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones de comercio no se consideran comerciantes.
Por ejemplo, la señora que vende empanadas en la esquina vende hoy empanadas y de hoy en noche vuelve y vende empanadas, pues ella no va a ser comerciante, ¿cierto? Porque es que para ser comerciante tiene que ser profesional y para que sea profesional tiene que ser repetitivo, constante y vamos a mirar los requisitos para que esto se dé. Entonces, ojo, las personas que ejecutan, esto no se puede olvidar, las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes. Por ejemplo, yo vendí hoy mi carro. Ah, o sea que porque yo vendí mi carro es un acto de comercio, digámoslo. Entonces, ¿soy comerciante? No, no soy comerciante porque es que eso fue ocasional, no es repetitivo, a menos que sea yo una compraventera de vehículos. Eso ya sería distinto, ¿cierto? Cabe resaltar que para ejercer el comercio se debe tener una capacidad, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, capacidad para contratar y para obligarse. Entonces, ¿y cuándo se da? Cuando yo tengo 18 años. Si yo soy una persona menor de edad, no lo puedo hacer en nombre propio porque necesitaría una persona que me represente. Entonces, las personas menores de 18 no lo podrían hacer. Miremos ahí ahora sí el artículo 13 de nuestro código. ¿Qué nos dice? El artículo nos habla de unas presunciones de ejercer el comercio. ¿Cuándo se presume que una persona es comerciante? Entonces, primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil que debemos hacer en las respectivas cámaras de comercio, y ahí mismo en la Cámara de Comercio hacemos el registro mercantil y hacemos todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el estudio de mercado, a lo que tenemos en otra oportunidad, vamos a hablar de esto. Allá en el registro mercantil lo hacemos en Cámara de Comercio, Industria y Comercio, que lo maneja la misma Cámara, y esto sería el registro mercantil. Segundo, cuando se tenga establecimiento de comercio al público o abierto. Entonces, en este caso yo tengo una tiendita, tengo la venta de empanadas, entonces es todos los días, siempre estoy ahí, ya puedo estarme llamando comerciante, ¿cierto? Entonces tengo que registrarme en Cámara de Comercio o registro mercantil. Establecimiento abierto al público, cuando se anuncie al público como comerciante por cualquiera de los medios, por radio, televisión, el voz a voz, digamos, también que funciona muchas veces, digamos, cualquier red social, por el Face, Instagram, etcétera. Entonces, aquí ya te estoy dando publicidad de lo que yo estoy haciendo. Entonces, son los tres elementos esenciales de nuestro artículo 3. ¿Qué deberes? ¿Yo soy comerciante y no tengo deberes o qué? ¿O soy comerciante y hago lo que quiera? No, ojo porque los comerciantes todos tenemos que regirnos por nuestro código de comercio. El artículo 19 nos habla de los deberes de los comerciantes. Entonces, obligaciones de los comerciantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como comerciantes? Aparte de para que dentro de las presunciones que acabamos de nombrar, el, el, el comerciante está obligado primero a matricularse en el registro mercantil, como lo dijimos, para que se presuma que es un comerciante, ¿cierto? Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de su negocio. No todos los negocios necesitan llevar libros de contabilidad, no todos los negocios necesitan elevar actas X o Y, pero está dentro de una de las obligaciones. Pero si usted es un comerciante, digamos, que la DIAN le exige llevar ciertos libros, debe llevar los libros y debe tenerlos registrados, ¿cierto? No para todos, pero sí para algunos y eso depende de la actividad económica que usted esté desarrollando. Llevar contabilidad de sus negocios. Entonces, también la DIAN le mirará si usted es un pequeño comerciante, si es un poco ya persona jurídica, etcétera, es la DIAN quien le va a marcar a usted esos parámetros para que usted lleve libros de contabilidad o no, y si los debe llevar, pues los debe llevar como obligación, porque luego pues podemos entrar en problemas con la DIAN, que es lo más inconoso y problemas tributarios que no quisiéramos tener, ¿cierto? Abstenernos igualmente de ejecutar actos de competencia desleal, bastante delicado, y más adelante vamos a mirar cuál es la ley que habla de la competencia desleal. Asimismo, debemos tener claros, ojo, mucho cuidado, cuáles son los actos mercantiles tipificados en el artículo 20 que se consideran actos de comercio. Entonces, ahí no los vamos a leer acá porque es bastante largo. Entonces, en el artículo 20 de nuestro Código de Comercio hablan de cuáles son los actos mercantiles y de cuáles no son los actos mercantiles en el artículo 23. Esto para tenerlo claro y poder nosotros, si vamos a iniciar un negocio, nosotros estamos ejecutando un acto mercantil o no. Entonces, empezar desde ahí sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Y aquí entonces tenemos que hacer énfasis cuando yo quiero emprender mi negocio, aparte de muchas cosas que hay que tener en cuenta, ojo, conocer las leyes.
a las leyes. ¿Para qué? Para no entrar en caminos espinosos y que luego no vayamos a tener ninguna clase de inconvenientes. Entonces, los invito a echar un ojito por ahí, a repasar la ley 1480 del 2011. ¿Qué dice esa ley? ¿Qué es esa ley? Es el Estatuto del Consumidor. Bastante importante, por ahí lo escuchábamos en algunas veces en la televisión, ¿cierto? ¿Qué es eso del consumidor? ¿Qué deberes tenemos los consumidores o qué derechos también tenemos las personas empresarias? Entonces, ¿por qué es importante esta ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor? ¿Por qué será importante? Si ustedes compran un televisor, ¿para qué nos servirá esa ley? ¿Nos sirve para algo? ¿Qué es lo que nos dice? En resumidas cuentas, lo que busca esta ley es promover el desarrollo económico, social, justo y equitativo y sostenido. ¿Para qué? Para proteger a este consumidor. El derecho del consumo no solo pretende pues que los consumidores tengan acceso a los productos de calidad, sino también a protegerlo de algunas arbitrariedades y de algunas situaciones específicas que se presentan cuando nosotros compramos un bien, cualquiera mercancía, algún bien, obtenemos algo. Para eso sirve esta ley, para que ellos nos protejan, ¿cierto? En caso de alguna ocurrencia, de algún daño. Para eso es importante la ley y sería muy bueno que la leyéramos. Si también somos comerciantes y también estamos entrando en ese hermoso mundo del comercio, entonces también es de vital importancia conocer la ley 256 de 1996. ¿Qué nos dice esa ley? ¿De qué nos hablará? O sea, ¿qué podrá ser importante? Porque dirán ustedes, tan harto leer las leyes, pero es importante conocerla. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es esta ley? Entonces, esta ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia. O sea, no lo olvidemos. Ley 256 de 1996 y habla de la competencia desleal. Entonces, miremos, la ley tiene por objeto garantizar el libre y leal competencia económica. ¿Mediante qué? Mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal en beneficio de todos. ¿A quién le sirve que el vecino que yo tenga me esté haciendo competencia desleal? A nadie, ¿cierto? Entonces, yo debo conocer qué es competencia desleal para no aplicarla y para cuidarme del vecino que no la esté aplicando en contra mía. Entonces, ojo, eso de competencia desleal a veces es bastante, digamos, bastante, nosotros lo vivimos mucho cuando tenemos negocios, ¿cierto? Lo que llamaríamos por ahí una envidia y que no falta por ahí de pronto el problema con los vecinos comerciantes. Cuidado, practicar competencia desleal puede acarrear serias consecuencias para un negocio, tales como que, a ver, ¿cuáles consecuencias? Demandas, multas, pérdidas de dinero, pérdidas de clientes, restricciones comerciales, ¿cierto? Me pueden sancionar y no volverme a dejar ejercer el comercio, entonces hablaríamos de inhabilidades para ejercer el comercio. Y en fin, muchas otras de las cosas, pero esto yo creería que esto son las generalidades del derecho comercial. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Cualquier inquietud, háganoslo saber. Inscríbanse por favor a nuestro canal también y cualquier cosita estaremos para atenderlos con mucho gusto. Muchas gracias.